Iniciamos con la información y le cuento que ayer le conté que por mayoría de 8 votos y contra 3, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomaron una decisión inédita: someter a revisión una reforma constitucional, la reforma al Poder Judicial. Esto porque avalaron dar trámite a una de las impugnaciones presentadas por jueces y magistrados contra la reforma al Poder Judicial, con la que el máximo tribunal del país determinará si la reforma es o no es válida. Se trata de un hecho sin precedentes, pues los ministros están para hacer valer el contenido de la Carta Magna, no de cuestionar su contenido. La sesión realizada ayer tuvo fuertes posicionamientos por parte de las y los integrantes del Pleno. Escuchemos algunos de ellos. Si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución, quiere crear una crisis constitucional inaceptable, mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional. Es que en el amparo indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento, reitero, los acusó de golpistas. Si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates, es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado. Yo no encuentro razón jurídica para impedir en este momento ese análisis. Es solo un análisis. Y a través de sus redes sociales, el dirigente nacional del PAN y senador plurinominal Marco Cortés respaldó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aceptar a consulta la reforma al Poder Judicial. Y escribió: de forma y fondo, la reforma es completamente inconstitucional. Por su parte, el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, insistió irresponsablemente en llevar a juicio político a los 8 ministros que aprobaron cuestionar la reforma judicial avalada por el Poder Legislativo. Sin embargo, en su calidad de presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña se pronunció en contra de esta medida. Escuchemos. Esta decisión que están tomando, pues es un mensaje de que pretenden detener la instrumentación de la reforma del Poder Judicial. Y yo les digo con toda franqueza, vamos a hacer la elección de las personas juzgadoras, diga lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este momento, yo no soy de la opinión de iniciar un proceso en contra de ellos. Si ellos avanzan, creo que nos obligan a revisar y a tomar una determinación. Esa es mi percepción. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó la decisión de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial y aseguró que la decisión del pueblo expresada por la mayoría calificada de legisladores del Movimiento de Transformación, es decir, de Morena, de PT y del Partido Verde, no la pueden parar 8 ministros del máximo tribunal. La presidenta reiteró que no hay fundamentos legales para frenar una reforma que ya fue declarada constitucional. En este sentido, la mandataria federal aclaró que no caerá en provocaciones y mencionó que las y los ministros que avalaron revisar la constitucionalidad de la Constitución son conscientes de que están haciendo mal. En ningún lugar de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional. ¿Cómo es declarado constitucional? Así, con la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la mayoría de los congresos de los estados. Eso ocurrió con la reforma al Poder Judicial. No tiene sustento lo que está haciendo la Corte. O 8
ministros de la Corte. Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en sus redes sociales que recibió una llamada de su homólogo estadounidense Joe Biden y detalló que en esa llamada abordaron la cooperación bilateral en materia económica, cultural y comercial. Además, dijo que le agradeció al mandatario del país vecino por su felicitación, tras haber asumido la presidencia de México el martes pasado. Por su parte, y por la misma vía, Biden mencionó que espera que continúe la sólida y colaborativa alianza, la cual aseguró impulsará la prosperidad y la seguridad en los dos países. Y en su primera gira oficial como presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum conmemoró en la Macroplaza de Veracruz los 200 años de la promulgación de la Constitución de 1824 y los 203 años de la creación de la Armada de México. La presidenta resaltó la importancia de las constituciones de 1824, 1857 y 1917, pues dijo que gracias a ellas en la actualidad se le da la facultad al pueblo de México de modificar su forma de gobierno, por lo cual se están impulsando 20 reformas, incluida la reforma al Poder Judicial, para resarcir las modificaciones que le hicieron a la Carta Magna durante el periodo neoliberal. Veamos. Este artículo se sostiene hasta la fecha y es fundamental, pues reconoce que nuestra democracia radica en el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y nos da garantías democráticas. Es lo que nos permite que hoy se haya reformado la Constitución para que sean electos los jueces, los magistrados y los ministros del Poder Judicial. En otro tema, esta mañana el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció la nueva beca universal Rita Cetina Gutiérrez, que busca beneficiar a 21.4 millones de estudiantes de educación básica, y detalló que en 2025, el año entrante, este apoyo se implementará en una primera etapa en secundarias públicas para alcanzar de manera paulatina una cobertura de 5.6 millones de jóvenes de este grado. También explicó que esta beca entregará 1.900 pesos bimestrales a las familias de las y los estudiantes, así como 700 pesos más por cada niña o niño adicional que integre el núcleo familiar. Respecto a la inscripción a este programa social, informó que las y los servidores de la Nación visitarán del 14 de octubre al 17 de enero del año entrante, 2025, las 35,000 secundarias públicas del país para realizar asambleas informativas con padres, madres de familia y tutores. Si usted tiene hijos a nivel de secundaria, tome en cuenta que le serán solicitados los documentos siguientes para el registro de la beca. Del estudiante debe tener su acta de nacimiento, su CURP y comprobante de estudios, mientras que usted deberá presentar su identificación, su CURP, un comprobante de domicilio vigente o reciente, acta de nacimiento y también deberá llenar un formato de becas. En este año, la beca era de 1.840 pesos por familia, a familias en situación de pobreza. En el 2025, la beca se va a actualizar, se va a aumentar por inflación, como fue uno de los compromisos de la presidenta Sheinbaum, por lo tanto llegará a 1.900 pesos. Pero además se va a dar 700 pesos más por cada niño que tenga estas familias.